Bloque 5. Tipos de oraciones. Reactivo número 26. Lee el siguiente párrafo e indica a qué categoría pertenecen los elementos subrayados. Si tú observas, encontrarás subrayado grave, digno, membrudo, marcial, garzos, puntiaguda. Esas palabras que están subrayadas pertenecen a la categoría gramatical adjetivos. ¿Por qué? Porque son palabras que nos indican características, cualidades o atributos de los seres a los cuales se están refiriendo. Por ejemplo, Luis era un grave guerrero, digno de la admiración, membrudo, alto, con marcial desembarazo, garzos ojos, puntiaguda barba. Observa cómo estas palabras están modificando a sustantivos. Por eso, nuestra respuesta correcta es el inciso C, adjetivos. Te recuerdo que los participios y los gerundios son verboides, es decir, formas impersonales. Y en el caso de los participios tienen una terminación ado, ido, to, so, cho. Y no observamos esa terminación, como tampoco observamos la terminación de los gerundios, ando, endo. ¿Vale? Continuamos con el reactivo número 27. Las palabras cuya función sintáctica es modificar a los núcleos verbales y núcleos nominales son, bien, aquí tendremos que partir de identificar, pues, cuáles son los núcleos verbales o los núcleos nominales. Te recuerdo que las oraciones están conformadas por sujetos y predicados. Pues bien, en cada una de estas dos partes vamos a encontrar una parte fundamental. Por un lado, la parte fundamental del sujeto es el núcleo nominal o núcleo del sujeto. Y en la parte del predicado vamos a encontrar el núcleo verbal o el núcleo del predicado. ¿Sale? Pues bien, el núcleo nominal es un sustantivo y el núcleo verbal es el verbo. Entonces, tenemos que encontrar la categoría gramatical que modifique a un sustantivo y que modifique a un verbo. La respuesta correcta es el inciso B, porque el adverbio modifica a un verbo y los adjetivos modifican a un sustantivo. ¿Sale? Si yo reviso las demás opciones, pues adjetivos y sustantivos, los sustantivos no modifican. Los sustantivos son los seres, que es la misma situación que se presenta en el inciso C, en el inciso D, porque los verbos no modifican, los verbos son acciones. Continuemos ahora con el reactivo número 28, donde dice que relaciona el tipo de oración con el ejemplo correspondiente. Recuerda que nosotros tenemos diferentes tipos de oraciones y hay diversas maneras para clasificarlas. Sin embargo, ahora nos vamos a concentrar en las oraciones simples y en las oraciones compuestas. Te recuerdo que las oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo. Significa que la oración simple, en este caso, es el inciso C. Las novelas son historias para disfrutar. ¿Cuántos verbos identificamos? Son solo uno, ¿sale? Ahora bien, en el caso de las oraciones compuestas, son aquellas que tienen la presencia de más de desde dos a más verbos. Ahora te recuerdo que las oraciones coordinadas son aquellas oraciones que están unidas por nexos y que al separarlas son autónomas, son independientes. En cambio, las oraciones compuestas subordinadas están formadas por dos oraciones, pero una de ellas es la principal. Y la otra oración es una oración secundaria que depende de la principal para tener sentido completo. Por lo tanto, la número 2, la oración compuesta coordinada, es el inciso D. No tengo tiempo para esta discusión y tú no entras en razón. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos oraciones que están unidas por un nexo y que al separarlas son autónomas, son independientes. Y por último, la 3
La oración compuesta subordinada es el ejemplo o es el inciso A. Las novelas que me recomendaron en clase no me atraen. Además, recuerda que estamos ante la presencia de un nexo subordinante. ¿Qué? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso C. La oración simple es el inciso C. Las novelas son historias para disfrutar. La oración compuesta coordinada es el inciso D. No tengo tiempo para esta discusión y tú no entras en razón. Y la oración compuesta subordinada es el inciso A. Las novelas que me recomendaron en clase no me atraen. Continuamos con el reactivo número 29. Las palabras que aparecen en negritas en el siguiente párrafo son, ¿qué categoría gramatical son? Que es tan y cuando. Te recuerdo que los adverbios modifican a un verbo, es decir, que nos indican, pues digamos, las formas o la manera en que se realiza la acción, pero también los adverbios pueden modificar a un adjetivo o incluso a otro adverbio. Significa que la categoría gramatical de tan interesantes y cuando me di cuenta son adverbios. La respuesta correcta es el inciso C, adverbios. ¿Sale? Recuerda que los pronombres, en este caso, los pronombres personales es yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, ¿no? Ya habíamos mencionado pues el tema de los adjetivos calificativos que nos presentan características, cualidades o atributos y los sustantivos, ¿no? Que es el nombre de los seres. Entonces, pues con eso comprobamos nuestra respuesta correcta en el inciso C. Continuamos con el reactivo 30 y dice, seleccione el inciso que tenga una oración con un enunciado que sirva para ampliar información. Bien, lo que tenemos que identificar en este caso es una oración con sentido completo, pero además información, o un enunciado parentético que sirva para ampliar la información. ¿Cuál es mi respuesta correcta? El inciso D. En Morelia, Michoacán, que es la cuna del ate moreliano, trabaja gran parte de mi familia. Observa que tienes tu oración principal. En Morelia, Michoacán, trabaja gran parte de mi familia y tienes la presencia de un enunciado parentético que sirve para ampliar la información. Es que Morelia, pues, es la cuna del ate moreliano. Es información adicional, ¿sale? En el inciso A, B y C, pues no observamos la presencia de estos enunciados parentéticos que sirven para ampliar información. El reactivo 31, selecciona el inciso que tenga en negritas un nexo coordinante. Recuerda que tenemos una pequeña lista de nexos coordinantes y de nexos subordinantes. Te recuerdo en este caso que los nexos coordinantes es y, ni, más, punto y coma, dos puntos o punto y seguido. Por lo tanto, si de esta pequeña lista que te acabo de mencionar identificamos el nexo más, entonces tu respuesta correcta es el inciso A. Marisa habla muy bien el francés, más se le dificulta el español. Ahora, quiero que observes en negritas el nexo del inciso B, que, y el nexo del inciso D, los cuales, porque en este caso estamos a la presencia de nexos subordinantes. Bien, el reactivo 32 selecciona el inciso que contenga una oración escrita en presente habitual. Recuerda que el presente indicativo lo podemos utilizar para diferentes funciones. Podemos utilizar el presente indicativo habitual para expresar una costumbre o un hábito, que de hecho esa es la pregunta que tenemos que identificar. Pero también el presente lo podemos utilizar pues como pasado o como futuro. Sin embargo, si estamos hablando de un presente habitual, insisto, tenemos que identificar un hábito o una costumbre, aquello que realices, pues digamos, de manera cotidiana. Busco mis opciones.
Durante la semana me acuesto temprano. Esa es tu respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el inciso C, durante la semana me acuesto temprano, es algo que haces constantemente. Si te das cuenta, no nos indica en el momento en el que está sucediendo la acción, sino que indica que es una acción que haces regularmente, que ya incluso para ti se ha convertido en un hábito, en una costumbre. Y ese es el presente habitual. Si te das cuenta, el inciso A, el joven se divierte jugando a la pelota, pues estamos obviamente pues ante un presente indicativo. En el inciso B, en este cine ponen buenas películas los fines de semana, pues también pues digamos indica el momento en el que está sucediendo la acción. Y el inciso D, el elefante es un mamífero, es también un presente pues digamos, indicativo, pero sin la presencia de esa costumbre o de ese hábito que nos determine el presente habitual.